Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo amanecen? Bueno, me alegra. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 6 y vas a ubicarte en el versículo 14. He titulado la enseñanza de esta mañana Chaleco antibalas. Nosotros estamos hablando de la armadura de Dios. El día miércoles ya estuvimos hablando del cinturón, ¿sí? Estuvimos hablando de la importancia de tener el cinturón bien puesto. Hoy vamos a hablar de la coraza de justicia, vamos a hablar de cómo es que Dios y cómo es que esta armadura, lo que ha provisto Dios, nos defiende. Y por eso precisamente he titulado esto Chaleco antibalas, porque hoy día tú no usas una coraza, sino que usted ve a las personas con un chaleco antibalas. Hay de diferentes calidades, etcétera, etcétera. Y eso tiene un objetivo y tiene básicamente una idea, es proteger las partes vitales pues del portador, ¿no? Uno piensa, y debemos pensar un poco en esto, que es interesante, cómo ha venido evolucionando el asunto de las armaduras. Usted ve en la Edad Media, los caballeros medievales eran tipos que tenían una armadura de metal absolutamente por todo lado cubierta. Usted se da cuenta, no se podían ni mover bien porque pues eso de metal, eso eran así como Robocop, una cosa así. Pero hoy día no usamos una armadura de esa manera. Usted ve las personas y se colocan es un chaleco antibalas. Usted ve los del SMAT y esos les llaman precisamente Robocop porque tienen todas esas, protegerlos. Pero un guardaespaldas o una persona normal, un agente de policía, usa un chaleco antibalas. ¿Por qué? Porque se supone que está protegiendo las partes vitales, esta parte. ¿Y qué pasa con las piernas? ¿Y los brazos, las manos? Pues no las protegen porque usted puede vivir sin una pierna. Pues nadie quiere vivir sin una pierna, pero usted puede vivir sin una pierna. Sin una mano, pues también puede vivir sin una mano. Sin un brazo, me contaba un compañero de trabajo estos días que dos personas que él conocía, a una le dijeron, ya él tenía sus años, le dijeron, usted tiene un cáncer en esa pierna y necesitamos que se la amputen para que pueda seguir viviendo. Y él dijo, no, yo ya he vivido con dos piernitas y con dos piernas me muero y pues no se la dejo quitar. Y murió, efectivamente. Otra señora, en el brazo le salió una cosa así también rarísima, cáncer, y le dijeron, tiene que amputarse el brazo. El médico le dijo a los hijos, y los hijos pues un poco temerosos de darle esa noticia a la mamá, y pues ¿cómo le decimos? Y un hijo, mamá, pues es que para poder seguir adelante tienes que quitarte el brazo, eso es lo que recomienda el médico. Pues quítelo, porque yo lo que quiero es seguir viva. Ella entendió que la manera más importante es seguir viva que con los dos brazos, ¿sí? Dice el Señor Jesús hablando acerca de la vida, dice, es mejor que te vayas al cielo sin un ojo que con los dos ojos irse a dónde. Bueno, entonces, ¿por qué los chalecos antibalas hoy y no toda esa superprotección que uno pensaría pues debiera tener, que le proteja hasta la uña del dedo gordo del pie, debería protegerle? No, en realidad se necesita proteger solamente la parte que vital. Eso es, para eso son esos chalecos antibalas. Hoy vamos a hablar de la segunda prenda de la armadura del cristiano, y tú necesitas estar protegido. Tú necesitas proteger tu vida. Pensaba yo hablar de esta armadura, no es que yo me pongo el cinturón y entonces ya me coloco aquí esto y entonces de pronto me quitan una pierna y voy a seguir vivo. No es eso lo que yo entiendo que Pablo está diciendo. Pablo está hablando de una protección y usa de manera simbólica la armadura de un soldado, pero Pablo está hablando de una protección que es integral, que nos va a proteger absolutamente todo, y eso es lo que tú necesitas tener claro. La vida cristiana, nosotros una vez que hemos aceptado a Cristo, seguimos en esta tierra y necesitamos aprender a sostenernos acá, a mantenernos, y a veces no es fácil. A veces tú vas bien en las cosas espirituales, tú vas bien avanzando en las cosas de Dios y de repente una enfermedad y ya te bajoneó y ya, pero luego es que Dios no me ama.
Y esos pensamientos empiezan a sembrar y a dar cosechas en tu mente y en tu corazón. Y cuando no hay una sanidad, no, Dios no me ama. Y como Dios no me ama, ¿para qué voy a la iglesia? No, Dios es malo, etcétera, etcétera. Y tú necesitas estar protegido, porque eso lo vamos a experimentar todos. Ninguno que se haya entregado su vida a Cristo Jesús, y debes tener muy claro esto, ninguno va a estar exento de ser atacado por Satanás. Ninguno está exento de ser puesto en tentación, de ser puesto en situaciones que van a colocar a prueba sus principios, sus valores, su fe. Nunca un cristiano va a ser libre de eso. Solamente cuando esté en ¿dónde? En el cielo. Pero mientras estemos acá, tú vas a tener que luchar contra estas cosas que se van a presentar en tu vida. Recuerda la historia de Job. Job era un hombre, versículo 1, recto, perfecto y temeroso delante de ¿quién? De Dios. Esa descripción, Dios quiera la hicieran de uno, recto, perfecto y temeroso delante de Dios. ¡Wow! Esa es una super descripción. ¿Y qué pasó con Job? Tú ves que Satanás tiene una inquina contra Job y entonces urde un plan, y lo primero es ataca a su familia, sus hijos. 10 hijos tenía, 10, su plata, su fortuna. Le robaron las ovejas, los camellos, todo eso, se quedó sin nada. Pero Job, está protegido. Y él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Está protegido. Pero no porque tú seas recto, perfecto y temeroso delante de Dios, estás exento de pasar en una situación así, de un ataque de Satanás. Y avanzó, y ahora es una enfermedad, y Job está afligido, no se le quita la piquiña, el comezón que tiene. Tanta es la desesperación que los que están alrededor, los más cercanos, su misma esposa le dice: maldiga a Dios y muérase ya. Y eso es lo que está buscando Satanás, una maldición en contra de nuestro Dios. Lo que está buscando Satanás es que tú reniegues de Cristo. Ahorita cantábamos: Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed, y Jesucristo basta. Cantábamos eso hace un momento. Pero cuando estás en el momento de angustia, cuando estás en el momento de prueba, cuando Satanás está atacando, ¿vas a cantar la misma canción? ¿O vas a decir: no, sigo con más sed, me lleno por un ratico? ¿Qué vas a cantar? Como nosotros vamos a estar pasando por diferentes situaciones en la vida, necesitamos estar protegidos. Por eso la armadura de Dios. Así que vamos a leer aquí Efesios capítulo 6 versículo 14, y vamos a orar luego que Dios nos bendiga esta mañana. Amén. Dice así la escritura: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has redimido, pero no solamente eso, has provisto para nosotros la manera en que podemos ser victoriosos mientras estamos acá. Te pedimos, Señor, que estas verdades que hoy van a ser proclamadas sean firmes en nuestros corazones y nos lleven, Señor de los cielos, a la victoria. Queremos ser más como tú. Por favor, bendícenos, Señor. Amén y amén. Bien, estamos entonces en la segunda prenda de la armadura, y es una coraza de justicia. Esta coraza que ya le mencionaba hace un momento, tiene usted que pensarla como un chaleco antibalas. Era la parte que protegía esta parte superior del soldado. Su función básica pues era defenderlo frente a ataques que se dieran contra esta parte, los órganos vitales que nosotros llamamos. Pablo no solamente está hablando de una coraza común y corriente de acero o de cuero o de no sé qué material pueda usarse. Él está hablando de una coraza de justicia.
Y yo quiero que hoy tú entiendas cómo la justicia nos protege de los ataques de Satanás. Para eso vamos a tener dos puntos principales. Primero, protección legal. Cuando tú te colocas la coraza de justicia, tú tienes una protección legal. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con eso? Primero quiero que tengas presente el uso de la palabra justicia en la Biblia. Cuando tú encuentras la palabra justicia en la Biblia, tiene uno de dos significados. El primero habla de un juicio que Dios hace en contra del pecado. Esa es la justicia. Justicia de Dios en contra del pecado. Cuando Dios juzga el pecado, está haciendo justicia. Esa es la primera implicación de la palabra. Cuando tú estés leyendo la Biblia tienes que saber a qué se está refiriendo. La justicia de Dios, ¿qué es? ¿Sí? Y cuando tú encuentras la palabra justicia de Dios en otro sentido, está queriendo decir la declaración, y esto es muy importante, legal, que se hace sobre una persona que fue juzgada y hallada ahora inocente. Es justa. Vuelvo entonces, voy a hacer una ilustración para que tú comprendas esto. Romanos capítulo 1, versículo 17 y 18 dice algo muy importante. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Dice así el apóstol Pablo. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? En ese caso, ¿la ira de Dios? Dice el versículo 18 de Romanos capítulo 1, porque la ira de Dios está contra todos los hombres. ¿Es esa la justicia de Dios? No, porque el versículo 17 continúa diciendo, por tanto dice, el justo por la fe vivirá. En ese caso, la justicia de Dios no se refiere a la ira en contra del pecado, al juicio que Dios hace, sino precisamente a la declaración de justos que Dios hace a aquellos que creen en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros encontramos la palabra justicia en la Biblia, tenemos que determinar cuál de las dos es. O es la justicia que juzga el pecado, o es la declaración legal que se hace sobre aquellos que creyeron en Cristo Jesús. De esa segunda es la que vamos a hablar, aunque es fundamental que tú entiendas cómo es que se da esto ahora. Cómo el hombre es justificado ante Dios. Y esto es la doctrina que los cristianos necesitamos tener clara. Hubo un pecado, tú sabes, hubo una maldad que se cometió, Adán y Eva, y por lo tanto el hombre debía pagar el precio de su maldad, y solo había una consecuencia, y es la muerte. Dice la Biblia, el alma que pecare esa morirá. El libro de Romanos repite, porque la paga del pecado es muerte. No hay otra opción. El pecado no es, venga, voy a negociar, cometí un pecado, venga, negociamos, Dios, pues ¿qué te parece? No, pues mira, no es tan grande. No, el pecado es pecado y solamente hay un precio, y es la muerte. El hombre debía o morir él o buscar un sustituto para ser libre de esa muerte. En el Antiguo Testamento encontramos los sacrificios. Un animal era el que era sacrificado para pagar el pecado, pero nunca un animal puede pagar completamente el pecado que un hombre ha cometido, porque el pecado que un hombre ha cometido debe pagarlo el que lo cometió, o al menos otro hombre. Y entonces, como el hombre cometió pecado y un animal no puede ser, tú debías morir, toda la raza humana debía morir. Y aquí es donde viene el plan de Dios, lo maravilloso. ¿Cómo Dios hizo justicia? Dios que es santo, Dios que no permite que haya mancha ni sombra de duda en su nombre, el que no se arrepiente, el que no puede ser inculpado de maldad de ninguna manera. ¿Cómo puede perdonar a los que han cometido pecado y al mismo tiempo ser santo? Pues entonces tenía que buscarse un hombre que pagara el precio, pero ese hombre debía ser inocente. Porque un culpable no puede pagar el pecado de otro, porque el pecado de él entonces, y si entonces ese se busca otro pecador, se vuelve una cadena infinita de pecadores pagando los pecados de otros, y nunca acabaríamos eso. Y no, eso es un cuento de no acabar. No, resulta que no, tenía que ser uno inocente.
¿Por qué Cristo, por qué Dios se encarnó? Porque tenía que ser un hombre perfecto y ninguno de nosotros lo podía lograr. Así que tuvo Dios que hacerse hombre para vivir en medio de nosotros, justo, y al final ser sacrificado para pagar el precio de nuestra maldad. Cuando te pregunten o cuando tú te preguntes por qué Cristo tenía que hacerse hombre, por qué Dios tenía que venir y morir de esa manera, porque no había otra forma en que tú y yo fuéramos perdonados. En el lenguaje que estamos hablando esta mañana, no había ninguna otra forma en que tú y yo fuéramos justificados. No había. Cristo se hace hombre, vive perfecto, muere en sustitución de nosotros, y ahora somos ¿qué? Justificados. Y esa es la protección legal que ahora tú adquieres. Bueno. Quiero que pienses un momento en esto. Dios, en su amor, y esto son cosas maravillosas, en su amor decidió salvarte a ti. Y para salvarte a ti no es que voy a olvidarme de los pecados, no, Él se los cobró todos en el cuerpo y en la sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Eso tienes que tenerlo presente. Escucha, el perdón no es gratuito. Necesitas escuchar eso. El perdón que Dios nos dio no es gratuito. Algunos hablan del perdón de Dios como si Dios perdonara sin ningún precio. No, a ti no te costó nada, pero a Dios le costó todo. A Cristo le costó su vida. El perdón que tú recibes no es gratuito. Cristo pagó el precio. Y por eso le alabamos y le adoramos a Él. Amén. Por eso Él se merece toda la exaltación. Porque habiendo la posibilidad de ser condenados, debiendo más que habiendo, debiendo, fuimos libres. Por eso le adoramos. Quizás esta mañana hay alguien que no ha entregado su vida a Cristo Jesús y está pensando que si se porta bien puede lograr. Al final de la historia, en las sumas y en las restas, Dios se dará cuenta que yo me he portado bien y pues sí, yo creo que seré salvo. Yo no soy tan malo. Quizás alguien esté pensando de esa manera, y tengo que decirte que estás jugando con fuego y que a menos que rindas tu vida a Cristo Jesús te vas a quemar, porque solamente Él puede pagar el precio. Ahora, ya que tú tienes eso claro, fuimos justificados. Legalmente fuimos justificados. Todo aquel que cree en Cristo Jesús es justo delante de Dios. ¿Cuál es el plan de Satanás? ¿Por qué tú tienes que colocarte un chaleco que diga coraza de justicia? ¿Por qué? Porque hay un plan, ¿sabes? Satanás tiene una estrategia. Satanás está muy interesado en dañarte y destruirte. Uno de los nombres que tiene Satanás es diablo. Y la palabra diablo significa calumniador. El que calumnia o el que acusa, el acusador. En el libro de Apocalipsis tú ves una figura, dice Satanás fue lanzado del cielo y enviado, dice, y viene con ira. Y entonces la iglesia celebra porque dice, ya fue lanzado de la presencia de Dios el que acusaba a nuestros hermanos. Satanás está interesado en ¿qué? En acusarte. Satanás está interesado en cogerte a ti y exponer tus pecados delante de Dios, y hartos que sí tenemos. En realidad no le queda muy difícil. La tarea que Él tiene que hacer simplemente es andar detrás de nosotros un día, no, una hora, media hora, y ya con eso tiene suficientes argumentos para decir, mira Dios, vea. Él está atento para acusarnos. Pero lo que te protege a ti y lo que debes tener hoy claro en tu mente y en tu corazón es que eres justificado no porque seas perfecto, sino por el mérito de Cristo. Amén. El mérito de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, el precio que fue pagado al ser Él crucificado, es lo que te hace a ti justo delante de Dios. No es que tú te portes bien.
Cantábamos hace un momento una canción y él decía, no es por emociones, la canción decía, no es por emociones por lo que yo canto, tú no buscas perfección. Creo que dice así, o no sé si me la enredé, la letra. Y a veces hay gente que llega a la iglesia creyendo que deben ser perfectos. O que la iglesia es un lugar donde están todos los perfectos. Hay algunos que idealizan a los cristianos como si fuéramos perfectos. Nos ven, y algunos idealizan a los que están en la alabanza perfectos, o a los pastores los ven perfectos. Resulta que no, porque Dios no ha exigido perfección, porque no somos perfectos. Y Satanás conoce esa misma realidad y él está interesado en que tú te olvides que la justicia de Dios no es por tu perfección, sino por la perfección ¿de quién? De Cristo. Satanás está muy interesado que tú te olvides de eso. Y entonces él tiene entre sus estrategias, él va a buscar que tú no comprendas la justicia de Dios. ¿En qué sentido no comprendas la justicia de Dios? Te hace pensar que los pecados no tienen consecuencias. Y entonces hablas como algunos dicen, Dios es amor y nunca va a mandar a nadie al infierno. Dios, no, pues Dios es imposible, que dice la Biblia en Juan, Dios es amor, que vaya, ahorita cantamos, Dios es amor, ¿cómo va a mandar a alguien al infierno? Hay gente que piensa así. Satanás está interesado que tú pienses de esa manera, porque él quiere que tú no comprendas que la justicia requiere un pago, que la justicia requiere el precio de una maldad. Él quiere que tú no comprendas eso. Y entonces tú empiezas a pensar de una manera distorsionada las cosas. Hay cristianos que piensan hay cristianos, yo no sé si llamarles cristianos, pero hay algunos que han sido iluminados. ¿Qué quiere decir iluminados? Escucharon el mensaje, les pareció, eso está interesante, fueron de alguna manera abiertos sus ojos pero no se bautizaron. Y no se bautizan porque dicen, no, es que eso después de que uno se bautiza, eso le empieza a ir a uno mal. No, y eso no. Hay algunos que no lo hacen porque dicen, eso después de que uno se bautiza, eso le va a uno re mal. Mire, mi hermano se bautizó, eso le fue mal y es más, se echó para atrás. No. Y entonces a otros dicen, el mismo argumento, pero diferente conclusión. Eso uno se bautiza, le va mal y eso para echarse para atrás es mejor no bautizarse y seguir así. Y Satanás quiere que pienses eso. Que es mejor no hacer las cosas que Dios te ha mandado para evitarte un mal. Entre comillas, porque, eso no es real, 100% real. Te hace pensar que si te bautizas, tú vas a echar para atrás, colocando en duda el poder de Dios para sostenerte y mantenerte hasta el final. Satanás está interesado en eso. Satanás quiere que tú pienses que paga más el mal que el bien. Porque entonces tú empiezas a pensar, yo me metí a la iglesia, pues sí, él es el pan que sacia, pero no tengo trabajo, y mire, este es más impío y es un tramposo y tiene plata, y uno ahí en la iglesia es que orando, y esa gente con dinero. Y usted lo ha pensado, ¿cierto? Es que eso. Y usted, es más, con algunos conocidos, cercanos, y usted dice, este ser, y lo tengo aquí, es que es o vecino o familiar, y es que antes se burla de los cristianos, reniega de la fe, se ha burlado de mí, y le va bien. Y yo que oro, y me echaron. Y Satanás está interesado que pienses que no paga, que no vale la pena ser cristiano, que no vale la pena. Él está interesado en eso. Esa es la estrategia, ¿sí sabías tú? Ese es su plan, que veas tú prosperar a otros y tengas envidia en tu corazón. Por eso en la Biblia tú encuentras, tanto en Proverbios como en los Salmos, repetidas veces, no tengas envidia de los malos. No envidies como prosperan los malos, porque ellos no saben a dónde se dirigen sus pies. Ellos están tendiendo una red contra sí mismos. No tengas envidia, dice la Biblia.
Porque esa prosperidad que uno ve es pasajera, es ilusoria, momentánea. Pero Satanás está interesado en que pienses eso y que empieces a partir de ese pensamiento, a generar acciones, a hablar. Vamos, sirva en la iglesia. No, no, el ministerio, eso es muy duro, usted es más atacado por Satanás. No, eso es mejor solo asistir y ya, y no, ahí vamos bien, ahí vamos bien. Esa clase de pensamiento, de palabras, es producto de ese pensamiento. No hay que estar tanto tiempo metido en la iglesia, ni hay que estar tanto tiempo sirviéndole a Dios, porque no, eso es un fanatismo que no corresponde. Satanás, claro. Mientras él sí está, como lo decía hace 8 días, completamente comprometido en su plan y en su estrategia, 24 horas al día, 7 días a la semana, desde hace no sé cuántos años, y no se cansa. Él sí quiere que tú digas, ay, toca tomar vacaciones de la iglesia. Uy, esta semana llevo juicioso orando 7 días. Este día sí ya no oremos porque toca descansar. Él está interesado que tú pienses eso. Muy interesado. ¿Qué más hace Satanás? Él quiere que tú no comprendas la justificación de Dios y entonces hace que tú te vuelvas víctima de la acusación. ¿Soy el más grande pecador? No soy digno. Ir a la iglesia. Hoy que participamos de la cena del Señor y entonces estás escuchando las palabras, la explicación que hacemos de lo que significa y todo eso, tú cada vez que estás escuchando eso estás pensando, no soy digno, no merezco y pum, no lo tomo, no participo. Claro, no debes participar si no eres bautizado, pero si eres bautizado y de repente X o Y cosa ha sucedido en tu vida y te hace pensar que eres indigno, Satanás está ganando porque dice, quiero que él sea víctima de ¿qué? De la culpabilidad, víctima de la acusación, y mientras lo tenga acusado y mientras lo tenga víctima de la culpabilidad, él no va a hacer lo que tiene que hacer, no va a vivir en libertad, la libertad que Cristo ganó para nosotros. Y si no vive bajo esa libertad, Satanás empezará ¿sabes? Un pensamiento de culpabilidad te lleva a pensar que eres indigno, te lleva a pensar que ni siquiera tendrías que estar metidos con los de la iglesia, porque es que los de la iglesia yo veo que son como tan santos y yo, si supieran. Tú piensas así, si ellos supieran quién soy yo, si ellos supieran lo hipócrita, etcétera, y entonces yo no soy digno de estar ahí, mejor ¿qué hago? Me voy. No vuelvo o no me relaciono con ellos, porque si se ponen a ellos a mirar, si me conocieran. Y en eso hemos colaborado los cristianos, porque hay una hipocresía en la iglesia, es la hipocresía de los santurrones, la hipocresía que nos queremos ver perfectos, que nos hacemos ver ante los demás. ¿Cómo vas? Bien, hermano. No, bien. Tu hogar, no, desde que estoy en Cristo todo perfecto. Y eso es una verdad. Desde que estamos en Cristo todo va ¿qué? Bien. Pero hay otra realidad, la otra cara de la moneda es que lucho con esto. He estado bregando en mi vida con esto. Tengo problemas con esto. Ayúdame a orar por esta circunstancia. Y como nadie dice eso, pues entonces todo el mundo empieza a pensar, no, la gente es ¿qué? Perfecta en la iglesia. Entonces tú ya no quieres hablar. Cuando alguien dice, vamos Camilo, lo invito a mi casa, no, qué vergüenza que de pronto sepa cómo soy. Y Satanás está feliz de esa hipocresía, de esa falsedad, porque él sabe, aquí yo estoy ganando. Tú necesitas colocarte el chaleco antibalas de la justicia, porque te defiende precisamente en contra de todas estas falsedades. Tú no eres digno porque seas perfecto. Tú no eres digno porque ahora hagas las cosas bien. Tú eres digno por los méritos ¿de quién? De Cristo. Amén. Eso necesitas tenerlo claro. Tu mente y tu corazón deben estar cimentadas, fundamentadas en esta verdad. Yo no estoy aquí porque sea perfecto. Yo no estoy aquí porque sea el más santo. Yo no estoy aquí porque sea el que más ore. Yo no estoy aquí porque sea el que más lee la Biblia. Yo estoy aquí por mi Señor Jesús, por Cristo. Eso es lo que tú tienes que entender. Ahora, esto te motiva a algo, y es el segundo encabezado
de mi enseñanza de esta mañana. Hay una protección real. Una protección legal es lo que hizo ¿quién? Cristo. Tú no hiciste nada para eso, solamente creer en Él ya me hace a mí ponerme ese chaleco, perfecto. Pero hay una protección real, y la protección real es la santidad del cristiano. Algunos teólogos dicen que la justicia de Dios debemos entenderla como la santidad que es transmitida a nosotros, o la santidad transitiva, así lo llaman, ese es un término técnico. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que cuando Dios nos dice justos, nos está diciendo santos. Cuando Dios dice, este es un hombre justo, es un hombre ¿qué? Santo. La segunda protección que tú recibes, cuando te pones el chaleco, es que eres un hombre ¿qué? Santo. Pero ya no puede ser solamente una declaración legal por los méritos de Cristo, sino que tiene que ser algo real que tú llevas a cabo. La santidad legal, la justificación legal me motiva a mí a hacer las cosas bien. La justificación legal te lleva a ti a decir, ya alguien pagó por mí el precio, ahora puedo hacer. Necesito que tú comprendas esto, porque a veces también podemos caer en un extremo. El extremo es lo siguiente: yo no tengo que ser perfecto porque Cristo lo es. Y como el pastor dijo en la iglesia que todos somos imperfectos y que pues ahí estamos luchando con cosas, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué trato de bregar con mi carácter? Pues al fin y al cabo todo es ¿por quién? Por Cristo. Mientras yo crea en Él, no interesa cómo yo viva. Y entonces los cristianos que creen eso, bueno, no son cristianos, la gente que cree eso vive su vida de manera desordenada, libertina, haciendo y deshaciendo y creyendo que nada los va a juzgar. No, eso no es. La coraza de justicia también tiene una implicación real, y es cuando tú evidencias eso que Dios ha dicho de ti en tu diario vivir. ¿Cómo se lleva esto a cabo? Bueno, el primer paso es el nuevo nacimiento. Ayer escuchábamos el testimonio de alguien. Yo recuerdo, antes de contarles eso, yo recuerdo cuando yo me convertí, fuimos a una iglesia. No me convertí en esa iglesia, me convertí en otra iglesia. Estábamos en un seminario, estábamos escuchando allá, y de repente empezó a predicar y yo me puse a llorar y lloré. Y yo no sé por qué lloraba, pero lloraba. Y ese día Dios cambió mi corazón. Y anoche nos contaban el testimonio a alguien y nos decía: yo fui a la iglesia, en la misma iglesia que él se convirtió, me convertí yo. Y él decía: yo estaba en esa iglesia y yo empecé a llorar. Y yo no sé por qué lloraba, pero yo lloraba y lloraba y lloraba. Dijo, y ese momento fue para mí diferente. Dijo él: yo fui esa noche a una fiesta, estaban haciendo el lanzamiento, la inauguración de una cantina. Y pues cuando inauguran eso, ¿qué regalan? Coca-Cola, ¿no? No, trago, por aquí, que quiera, que el dueño del negocio ese día está generoso porque quiere tener ¿qué? Clientes. Entonces regalaba, y él dice: yo era uno de los que tomaba, pero tremendamente, y esa noche fui allá, a ese lugar, y me pasaban el licor. Dijo: y no, yo me siento raro. Dijo: yo no sabía qué pasaba, pero se sentía ¿qué? Raro. El nuevo nacimiento te quita el deseo por el licor. Imagínate. El nuevo nacimiento cambia las motivaciones que hay en tu corazón. Él seguía contando: yo era una persona que me fumaba 20 cigarrillos diarios. O sea, una caja, creo que eso trae una caja, no sé. 20 cigarrillos diarios, Marlboro. Eso fue lo que dijo el Marlboro. Sí. Y que se la fumaba. Me despertaba, me despertaba un cigarrillo, me acostaba un cigarrillo, y si me desvelaba, o sea que eso que se despierta uno a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, se fumaba otro cigarrillo, 20 diarios. Y él dijo: Dios, ayúdame a quitar esto. Y dijo que se soñó, tuvo un sueño, mire los milagros de Dios tan maravillosos. Tuvo un sueño en donde él estaba en una bodega, una cosa así grande como esto. Y había una caneca, y al lado de la caneca había un encendedor.
y estaba eso lleno de cigarrillos por todo lado. Y dice que él empezó a fumar en el sueño, ¿no? Y que cuando se despertó le dolía todo esto y dijo, nunca más volví a sentir eso. Dios hizo un milagro con un sueño, ¿no? Y Dios hizo un milagro. El nuevo nacimiento es el hecho crucial, trascendental, que hace que la justicia legal que Cristo ganó en la cruz del Calvario ahora sea aplicada a ti, porque tu naturaleza es cambiada, ya no quieres hacer el mal. Ahora te sientes raro, pero dije una mentira, ¿yo por qué tenía que decir? Pues antes usted que no era cristiano decía una mentira y pues una bobada, se pone bravo por eso. Usted antes decía así, pero ahora que es cristiano, usted no necesita que el otro se ponga bravo, usted mismo dice, la embarré, y en esa bobada yo por qué dije eso, y hasta no lo han pillado en la mentira y usted no se aguanta y dice, mire, le dije mentira, ¿sí? Yo no me di cuenta, y el otro le dice, pero eso era una bobada. Y mire, ¿y por qué se da eso? Porque ahora tu naturaleza ha sido cambiada, ha sido transformada, y yo necesito que tú pienses en esta mañana en eso. Si todavía luchas con desear el pecado y no con odiarlo y querer hacer el bien, necesitas decir, Señor, cambia mi corazón, porque en realidad no has nacido de nuevo, porque el que ha nacido de nuevo detesta y odia el pecado y no quiere hacerlo y se ve víctima de su debilidad, pero dice, y esto no lo quiero, y dice como Pablo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Porque sabes, si yo no tuviera esto, si no lo tuviera. Entonces el hecho crucial, el hecho inicial, el hecho trascendental es precisamente que tú hayas nacido de nuevo. Pero una vez que hayas nacido de nuevo, tú ya no eres esclavo del pecado. Ahora puedes escoger hacer el bien o el mal. Por eso yo te digo que cuando un cristiano, bueno, más bien, cuando tú pecas, tú escogiste hacer el mal. Y no puedes excusarte diciendo, es que era débil. No, tú escogiste, porque cuando has nacido de nuevo, tu vida ha cambiado. Ya no estás condenado a repetir esos pecados. Así que ese que fracasa en lo mismo, en realidad es un conchudo que se excusa con diferentes cosas, pero quiere seguir en el pecado. Porque el que ha nacido de nuevo puede escoger el bien. Eso es lo que somos nosotros. Y cuando hablamos de la justicia real, de la santidad del cristiano, estamos hablando precisamente de eso. Una vida que se ajusta a los estándares bíblicos, a los estándares de Cristo, para evidenciarlo en todo lo que hace. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no entiendas eso. Que vas a caer en descrédito con los de afuera. ¿Qué es descrédito con los de afuera? Cuando tú no entiendes que hay una santidad legal que debe ser puesta en evidencia en tu vida, suceden cosas como esto, comentarios como esto. ¿Usted es cristiano? Sí. Yo conozco uno que dice que es cristiano, pero eso allí va a las fiestas y no se las pierde. Yo conozco uno que es cristiano y eso coge a la mujer y les da unas muñequeras. Usted escucha esa clase de cosas. ¿Por qué? Porque supuestamente este es cristiano, pero no ha entendido que la santidad, que la justicia de Dios debe ser evidente. Y no ha entendido que eso lo protege. Cuando una persona ha dado un mal testimonio ante los de afuera, ya no quiere decir más que es cristiano. Le da vergüenza. Le da vergüenza que lo vean entrando a la iglesia. ¿Usted cristiano? ¿Usted? Porque mire, todos los impíos saben cómo debe comportarse un cristiano. Todos. Todos los impíos saben qué no debe hacer un cristiano. Y cuando usted lo hace, ¿a usted no era cristiano? Y es más, mire, esos mismos que le dicen a usted, ay, tómese una, pero si hasta el sacerdote se toma una en el vino de consagrar, eso le dicen a usted, ¿sí? Eso le dicen a usted, hágale que eso, después de que usted se la tome, yo lo vi, se tomó una cerveza y dice que cristiano. Eso le usted dice, pero ¿cómo? Pues tú caes en descrédito. Inmediatamente cuando no entiendes la justicia real, se te tapa la boca. ¿Por qué? Porque es imposible uno ir a evangelizar a alguien que lo ha visto uno haciendo cosas malas, ¿no? Venga, mire que Dios es bueno y quiero que vaya a la iglesia. ¿Usted? Le echan en cara a usted todo y se le burlan. Entonces usted, para que no le hagan eso, ¿usted simplemente qué hace?
¿Y usted qué hace los domingos? Ay, que usted le da vergüenza tener que decir que es cristiano porque se lo van a echar en cara. Es terrible caer en una situación de esas. Es terrible, vergonzoso. Y sobre todo cuando están en la iglesia que traiga un invitado. ¿Y usted a quién traigo? Me toca traer uno que no me conozca porque... Y hablarle a alguien que no lo conozca uno es terrible. No, ¿qué hago? Entonces usted llega aquí, no, pastor, muy difícil. Pues no es que usted ha dado tan mal testimonio que los de afuera no le creen. Pero cuando tú no entiendes la santidad, también tu ministerio no se desarrolla. Es más, déjame decirlo, ni siquiera eres usado por Dios. Porque Dios utiliza a los que son santos. ¿Perfectos? No. Los que están en esa batalla diaria y constante de cada día ser ¿qué? Mejores. Dios utiliza. Tú no lo eres, no vas a ser utilizado por Él. No vas a ser utilizado por Él. Y quiero hacer un paréntesis. No vas a ser utilizado por Él para bendición. Porque hay unos que se han parado en el púlpito, así como estoy yo esta mañana, proclamándose servidores, pero viviendo vidas dobles, hipócritas, y han sido usados como instrumentos de deshonra, que van a pisotear el nombre de Cristo, que pisotean el ministerio. A unos han sido puestos en diferentes ministerios, en diferentes lugares, visibles, generalmente son los visibles. ¿Para qué? Para que el ministerio y el reino de los cielos sea pisoteado. Para que digan, mire, ese es el que sirve en la iglesia. Y mírelo por aquí haciendo esto. Eso daña la familia. Cuando es un pastor el que cae en descrédito con los de afuera, el que cae en un pecado, no solamente es sus conocidos, es toda la iglesia. Y la familia de toda la iglesia. Y los amigos de la familia de la iglesia. Porque usted va a contar, imagínese que el pastor hizo eso. Y usted se lo cuenta a los que no son cristianos. Y ellos se lo cuentan a los demás que no son cristianos. Y después usted va a evangelizarlos. No, si esos pastores son... Ese es el problema, no entender la santidad. Ese es el problema. ¿Sabes cuál es el plan de Satanás entonces, entendiendo eso, sabiendo eso? Que él tiene una estructura en donde va a incitar todos tus sentidos para que caigas en pecado. Él dice, bueno, ya sé que si pecan, yo los logro acusar. Yo los voy a tener así acusados. Y él sí va. La cantaleta de Satanás es terrible. Pecador, malo, hipócrita, no es digno. Es una cantidad de cosas así. Entonces Satanás está interesado en eso. Así que él va a incitar todos tus sentidos, porque la otra realidad que tenemos que tener clara es que estamos sujetos a este cuerpo de muerte, por lo tanto somos débiles. Podemos escoger el bien, pero somos ¿qué? Débiles. Entonces tú tienes que cuidarte. Por eso es la armadura, por eso tienes que protegerte. Y entonces él dice, voy a incitarlo. Entonces tiene diferentes cosas, los amigos, la presión social, la televisión, la música, etc. Todo está diseñado para incitar tus sentidos a que al pecado. Aún las cosas pequeñas, Satanás sabe, si yo logro que se le saque un poquitico el mal genio, ya con eso. Con que coja y se ponga a pelear con la esposa y le pegue un berrido bien terrible, ya es más que suficiente para tenerlo así humillado. Satanás sabe. Y él va a hacer todo para que tú falles. Absolutamente ¿qué? Todo. Por eso debes estar protegido. Debes saber, nada de lo que tú haces te hace aceptable ante Dios. Nada. Es el mérito de ¿quién? De Cristo. Pero tú sí debes reflejar en tu vida lo que ha sido hecho. Esa es la coraza de justicia. Debes proteger tu vida ¿con qué? Con santidad. Santidad. Hay una historia y con esto finalizo. Habían unos hijos de un tal Esceva. Así dice el libro de Hechos. Los hijos de un tal Esceva. Entonces, estos aparecieron y resulta que en la época apostólica, pues cuando Pedro, Pablo y todos estos
apóstoles iban, los enfermos se sanaban solo con la sombra, imagínense, solo con la sombra. El poder de Dios era tremendo, la sombra. Cogían pañuelos y tocaban a Pablo o a Pedro y los llevaban a los enfermos y se sanaban. Y entonces cuando Pablo hablaba a un demonio, ese salía pitado. Entonces unos hijos de un señor, Esceva, dijeron, solamente hay que decir en el nombre de Jesús y ya, con eso es suficiente, se van los demonios. Y entonces quisieron hacer una liberación, y resulta que el demonio, y eso está en la escritura, solo pueden leer en el libro de Hechos, les dijo, yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y se les tiró encima, les quitó las ropas y los sacó avergonzados. Uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Acaso el nombre de Cristo no tiene poder? Claro. Pablo no, el nombre de Cristo tiene poder. Y tú sabes que tiene poder. Pero cuando tú no tienes la coraza de justicia, que no vives una vida correcta, Satanás sí se va a encargar de demostrarte que no estás viviendo bien. Satanás se va a encargar de desnudar todas tus falencias para que quedes en ridículo, en vergüenza. Satanás sí se va a encargar de hacerlo. Por eso debes, soy justo por lo que hizo Cristo, amén. Pero soy justo para hacer las cosas bien en el nombre del Señor Jesús, amén. Póngase en pie, hermano, por favor. Y cierra tus ojos y piensa en dos cosas. Uno, ¿estás viviendo bajo esa declaración de justicia que Cristo ha hecho en tu vida, a la cual tú no tienes que agregar nada? ¿Estás viviendo bajo esa declaración? ¿Esa es tu declaración de justicia? ¿Estás siendo libre de la acusación de ese falso perfeccionismo que tengo que ser perfecto para estar en la iglesia? ¿Estás siendo libre de eso? Si no lo eres, hoy es el momento para hacerlo, que reconozcas, no es lo perfecto que yo haga, no es lo más santo que yo haga, no, es lo que Cristo ya hizo por mí. Es lo que Él, y solamente tienes que creer en nuestro Señor Jesús, solamente tienes que creer en Él, nada más. Señor Jesús, ante ti estamos. Y reconocemos que no es nuestra justicia, no es mi capacidad, no es mi santidad, no es mi perfección. No, nunca alcanzaría lo que tú pides, mi Señor. Pero en el nombre de nuestro Señor Jesús hemos sido declarados santos, hemos sido declarados justos, y por eso hoy estamos ante ti. Y yo creo y me acojo a lo que tú hiciste, mi Señor Jesús. De ti estoy. Y no vamos a permitir que la culpabilidad, que el falso sentido de perfección nos controle y que nos haga pensar que somos indignos. No lo vamos a permitir, porque tú nos haces digno. Por eso podemos ir al trono de la gracia confiadamente, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Pero si tu caso es el de una persona que está fracasando en su santidad y le ha dado pie a Satanás para pisotearte, le ha dado pie a Satanás para dañar tu ministerio, destruir tu vida, si ese es tu caso, pues necesitas también arrepentirte y decirle: Señor, ayúdame, perdóname por ser tan débil y no entender lo que tú hiciste por mí, y ahora yo puedo ser santo y puedo ser justo. Señor, aquí estamos. Y cuando hemos fallado, reconocemos que no es porque sea imposible para nosotros resistir la tentación y avanzar, sino porque nosotros mismos cedemos. La tentación, esa concupiscencia es incitada al mal. Esa maldad interior en nuestro ser se descontrola y nosotros lo permitimos. Señor, por favor, perdónanos. Hoy queremos colocar en tu presencia y, Señor, pedirte que tú seas ayudándonos a ser santos, a vivir bien. Te lo pido, Padre, por favor, ayúdanos, Señor de los cielos. Por favor, ayúdanos, Padre Celestial. Sé propicio a nosotros, mi Señor Jesús. Sé propicio a nosotros, Padre de los cielos. Gracias, Señor Jesús.
Gracias. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor.